Buenos días, compañeros, buenos días tengan todos. Les saluda el profesor Mauri Rojas, Dios le bendiga. Bienvenidos al tema relacionado con la teoría del caso penal. Interesante este aspecto, ya que en este vamos a desarrollar con muchísima amplitud todo lo relacionado, o trataremos de abordar todo lo relacionado con este tan delicado, pero al mismo tiempo tan hermoso tema como lo es la técnica de litigación o las diferentes técnicas de litigación que cada uno de nosotros pudiera aportar. El Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez se complace en ser partícipe activo de su formación. En este sentido, desarrollaremos, como les acabo de mencionar, mucho de lo que concierne a este tan delicado tema como lo es la teoría del caso penal como herramienta indispensable para el correcto desarrollo de una litigación de calidad efectiva y eficiente. En este sentido, nuestro objetivo para todo va a ser el aportar a los participantes las técnicas necesarias y requeridas para diseñar correctamente una teoría del caso, reitero, como estrategia de litigación penal. Los objetivos que vamos a desarrollar, que vamos a poner en práctica hoy, y el conocimiento serán los siguientes: cómo definir la teoría del caso y, por supuesto, establecer la importancia de diseñar una correcta teoría del caso. Aquí vamos a establecer muchísima preponderancia en diferentes herramientas e instrumentos que van a favorecer nuestra defensa penal, y, por supuesto, a favor de nuestro representado. Ustedes recuerdan esta lámina, la habíamos comentado en la clase anterior, el abogado en el juicio oral, y esto es una de las tantas recomendaciones que me permito ofrecerles a los diferentes profesionales del derecho que se inicien y que se encuentren incluso ya en el pleno de ejercicio de la profesión penal, de la profesión jurídica penal, y es el siguiente, ¿no? Al juicio no se llega a saber lo que ocurrió, sino a probar lo que ocurrió. No debemos caer en este error de simplemente ir hasta a una jurisdicción judicial penal, simplemente hacer la representación a la expectativa de lo que pudiera pasar, a la expectativa de lo que pudiera suceder con los firmes alegatos o con el argumento expuesto por la contraparte, en este sentido, por la representación del Ministerio Público. Debemos hacer todo lo posible, debemos tener responsabilidad y compromiso en conocer cuáles son los hechos que versan sobre la responsabilidad o no penal de nuestro defendido, de nuestro representado o de nuestro asistido, según sea el caso y las necesidades. Entonces debemos ir al tribunal a probar lo que ocurrió con argumentos completamente sólidos, con los medios probatorios que acrediten, por supuesto, la inocencia, la acción social, la acción comunitaria, la responsabilidad del compromiso familiar que tiene nuestro representado y el aporte que éste le da a la comunidad venezolana, entre tantos aspectos o elementos fundamentales que lo invaden a él, que lo llenan a él como elemento y componente de una sociedad tan moderna como la nuestra, como la venezolana. Es importante, compañeros profesionales, saber que todo abogado debe hacerle llegar al tribunal correctamente el mensaje que pretende transmitir. Pero muchísimo cuidado con qué tipo de mensaje quiere hacerle llegar. Hay profesionales que se esfuerzan de tal manera y cumplen con esta labor, pero hay otros que, debido a la falta y ausencia de conocimiento sólido en el área procesal penal y, por supuesto, en la sustantividad del derecho, cometen algunos errores que no son perdonables dentro de nuestro ejercicio. Recuerden que en la gran mayoría de las posiciones corremos un alto riesgo de ser afectados moral, psicológica, material y hasta físicamente si no realizamos una defensa penal correcta. Muchísimo cuidado con esto. Todo abogado debe ser capaz de dar una versión fidedigna sobre los hechos con una interpretación adecuada y justa. Debe tener la habilidad de desarrollar una argumentación propia para el desarrollo y para el desahogo de la prueba. Tengan presente que narrar es persuadir y argumentar es probar. Por ello es que la teoría de la acción probatoria se basa en el saber argumentar correctamente, empleando para ello todos los medios de persuasión posibles que estén permitidamente lícitos, es decir, que se encuentren contemplados dentro de nuestra norma adjetiva penal. En este sentido, hay ciertas características que todo abogado debe considerar al momento de iniciar lo que hemos denominado la narración, es decir, la persuasión. Para ello, la persuasión tiene que tener credibilidad, tiene que tener capacidad de comunicación, debe crear
confianza en el tribunal y debe actuar con ética, conocimiento y dinamismo. Estos son requisitos que necesariamente debe tener todo abogado que tenga la firme intención de afrontar la delicada labor de ejercer una defensa penal en una audiencia de presentación. Reitero nuevamente, tener credibilidad. ¿Qué significa la credibilidad? Que todo lo que argumente tenga lógica, tenga coherencia y por supuesto sea enteramente creíble. Que tenga capacidad de comunicación. Que tenga capacidad de comunicación. Que se exprese correctamente con elocuencia, con perseverancia y que la comunicación evidentemente sea la asertiva. Y por supuesto esto va a crear una confianza en el tribunal. Un juez que tenga enfrente a un abogado defensor privado con conocimientos sólidos, con conocimientos plenos, con la aplicación, con el saber de la aplicación correcta del vericueto jurídico, es un juez que se va a dar por enterado de que la persona que tiene enfrente es un realmente profesional del derecho, que amerita y que exige respeto. Y evidentemente actuar con ética, conocimiento y con dinamismo. Hay otras, por supuesto, que son habilidades y técnicas que tienen que permeabilizarse, tienen que materializarse en el mismo ejercicio de la profesión del derecho en materia penal, específicamente dentro del litigio oral, que puede desarrollarse incluso en materia civil, en materia laboral, tales como los alegatos, la teoría del caso, la colocación del orden de las pruebas, el empleo del interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el interrogatorio en sí mismo, el cómo establecer las diferentes objeciones, el uso de las declaraciones previas y cómo tiene que esperarse la introducción de prueba material. Estas son ciertas técnicas, ciertas habilidades que tienen que emplearse dentro del mismo litigio oral para favorecer y acrecentar y fortalecer nuestro propio accionar como abogados dentro de la jurisdicción judicial penal. Este es un tema, el referido a la oralidad, que personalmente me gusta muchísimo porque nos deja saber con muchísima claridad que tenemos una grata responsabilidad y al mismo tiempo tenemos que hacerla, tenemos que venderla, tenemos que ofertarla, tenemos que desarrollarla a través de la expresión, a través del argumento, y no hay nada mejor que ejecutarla a través o utilizando este instrumento que tenemos de carácter personal y que lo fortalecemos en el orden académico y profesional, como lo es la oralidad, que también se encuentra estipulada en el mismo artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que el juicio oral tendrá lugar en forma pública salvo las excepciones de ley. Quiere decir esto que siempre tendrá usted como abogado defensor privado que hacer uso de la oralidad, de la oralidad. Hoy por hoy la oralidad se ha convertido en una mera exposición de los escritos previamente consignados por las partes ante el juez, bajo una lectura casi total de documentos que conforman el contenido de grandes expedientes con numerosas piezas. ¿Por qué? Porque aún permanece vigente la errónea creencia de que el volumen genera la impresión de contundencia. No, señor, eso no puede ser así. Cuando muchos de estos expedientes lo que contiene es gran cantidad de papeles sin información relevante, con lo cual es evidente que la cantidad no hace la calidad. Todo ello produce una cadena infinita de errores en la idónea práctica procesal que finalmente terminarán en colapsar a todo el sistema. ¿Qué les quiero decir con todo esto, amigos míos? Y permítanme expresarles, esta simplemente es una opinión muy profesional. Es innecesario cargar el expediente de tanta cantidad de papeles, de tanto documento. Sí, es relevante que se acrediten las diferentes posiciones, que se acredite el argumento, pero la documentación sin la expresión oral, sin la argumentación debida de parte de la defensa privada, va a ser completamente impertinente. El juez no quiere decir con esto que no la va a valorar, pero nosotros tenemos que hacerla sentir. Tengan presente que la prueba no habla sola, la prueba tiene que ser descrita y humanizada incluso por usted como defensa penal. Ahora sí entramos en materia, ya habiendo señalado la pertinencia de que vamos a desarrollar la temática de hoy, habiendo ya expresado la importancia de la oralidad dentro del proceso penal venezolano. Sí vamos a entrar en pleno debate y discusión sobre la teoría del caso. Y la teoría del caso, representada como el correcto inicio de cualquier proceso formal, que implica que el fiscal y el defensor deben comenzar por establecer su teoría del caso en sí mismo. Pero ¿qué es la teoría del caso? Según la doctora Nancy Granadillo, y es opinión también
de quien les argumenta es una de las diferentes estrategias. Pueden haber muchísimas, pero a mí particularmente me encanta esta. Es el planteamiento que la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que la apoyen. En otras palabras, muchachos, la teoría del caso es el punto de vista de cada una de las partes, y esta se constituye sobre la base sobre la cual se va a direccionar el objetivo de las partes con respecto a las diversas etapas del proceso, las cuales podríamos resumir del modo siguiente: primeramente con la investigación, seguida los fundamentos del acto conclusivo para el fiscal, ya sea el sobreseimiento del archivo fiscal o la acusación, o los fundamentos de las excepciones para la defensa, y tercero, los alegatos que se expondrán en la apertura preliminar, y finalmente, si se llegara a esta etapa, los alegatos de apertura y las conclusiones en el juicio, así como también el correcto manejo de las pruebas. La teoría del caso nos permite establecer claramente al fiscal o al defensor acerca de la siguiente idea: realmente tengo un caso. Esto es sobre la base fundamental de que no todo lo que llega a conocimiento del fiscal es un caso. Entonces, aquí tengan presente esto, es el punto de vista que nosotros mantenemos, constituimos sobre lo que realmente sucedió, pero tiene que tener la característica penal, tiene que estar basada sobre un fundamento claro, que sea creíble, que dicho sea de paso, este va a ser uno de los requisitos que va a tener la teoría del caso y que vamos a estudiar más adelante. La teoría del caso se presenta en el alegato inicial como una historia que reconstruye los hechos con propósitos persuasivos hacia el juzgador. Siempre va a buscar encontrar la verdad procesal o formal. Reitero nuevamente, es una historia que reconstruye los hechos, y esto lo va a hacer tanto el fiscal del Ministerio Público como la defensa penal privada, y deberá ser escuchada por el juez de control, el juez de juicio, el juez que se mantenga activo en cualquiera de las instancias del proceso. En otras palabras, la teoría del caso es nuestra versión acerca de lo que realmente ocurrió, o el punto de vista desde el cual queremos que el tribunal mire y procese la prueba que más adelante vamos a presentar. De la misma forma, muy interesante tener presente que la teoría del caso puede presentarse, puede materializarse, puede argumentarse, puede expresarse en cualquiera de las diferentes instancias del proceso penal venezolano, entre las que destacan la preparatoria, la intermedia o la preliminar, el juzgamiento, la fase de juicio, y en todo ello va a converger la teoría del caso, una teoría del caso que voy a siempre a recordarle. Va a ser la versión de nuestros hechos, la versión de los hechos, de lo que realmente consideramos nosotros sucedió. Pero ¿cuáles son las características de la teoría del caso? Interesante este aspecto, porque aquí vamos a tener que entablar ciertas posiciones ontológicas, profesionales y académicas que giran en torno al ejercicio de la profesión del derecho, especialmente en materia penal. Las características de la teoría del caso básicamente son las siguientes. Primeramente, tiene que ser única. Y aquí quiero dejar por sentado que tiene que ser tu punto de vista, tiene que ser el punto de vista del profesional del derecho que se encuentra ejecutando la defensa penal respectiva. No debe ser una copia de otros casos. Particularmente he sido testigo de una situación bastante delicada al ver a abogados que llegan a los diferentes tribunales o llegan al Tribunal Judicial Penal desconociendo de la situación real o desconociendo del caso que tiene enfrente, en donde va a tener que hacer la defensa judicial, y preguntan a otros abogados, le piden explicaciones, solicitan cierto consejo con respecto a la aplicabilidad de técnica. Eso realmente es muy bueno, yo felicito a cada uno de estos profesionales, pero siempre adoptan una posición o una conducta, incluso un criterio que no les pertenece, y la copian, y las copias, que valga la redundancia, siempre generan contradicciones y por supuesto un estado de inseguridad que se materializa en la misma audiencia de presentación. Entonces, tenga una teoría del caso completamente única, original, genuina. Recuerde que usted es un vencedor, usted es un campeón. La teoría del caso también tiene que ser autosuficiente. La historia debe ser completamente creíble, debe tener verosimilitud, es decir, que pueda cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de su discurso, que ésta pueda cambiar sin afectar el fondo. Debe tener lógica, debe ser completamente flexible y por supuesto tiene que tener sencillez. No tiene que ser una narración de los hechos completamente extendida, parecida a una novela mexicana de 120 capítulos. No.
en lo absoluto. Tiene que ser completamente creíble. No le voy a decir en este momento qué duración puede tener una teoría del caso, pero mi experiencia versa básicamente sobre la celeridad procesal, sobre la celeridad y profesionalidad que pueda desarrollar, que tenga que desarrollar el abogado defensor privado a los fines de manifestar y argumentar su teoría del caso. La teoría también tiene que estar estructurada, su arquitectura debe estar fundamentada, edificada sobre 3 pilares fundamentales: el fáctico, el probatorio y el elemento jurídico. 3 pilares fundamentales que tienen que girar en torno a ella, y que si faltase alguno de ellos se pierde nuestra situación, se pierde nuestro argumento, se pierde nuestra teoría, y la versión de los hechos queda completamente en un estado de no autosuficiencia. Reitero, queda en un estado de no autosuficiencia, no es creíble. En este sentido, muchachos, el elemento fáctico básicamente tiene por finalidad generar proposiciones que tienen por finalidad reconstruir los hechos. Es nuestra versión. De la misma forma, el elemento jurídico está configurada por la que resulta aplicable a los hechos. Es la tipicidad del delito. Tengan presente que todo delito debe estar constituido, debe estar preceptuado en el Código Penal venezolano, en este caso para definir y calificar la falta. Y el elemento probatorio está conformado por los elementos que pueden acreditar las diferentes proposiciones fácticas. En este sentido, son los diferentes medios probatorios o la carga de la prueba que usted vaya a ofertar y a descargar en la misma audiencia. Ahora bien, ¿cómo clasifico la información? La información que usted vaya a dar, es decir, la teoría del caso que usted vaya a emplanar, tiene que estar dividida en 3 ejes fundamentales: un hecho positivo, un hecho negativo y hechos inamovibles. Como por ejemplo, un hecho positivo son todas aquellas expresiones, son todas aquellas argumentaciones que acreditan mi teoría del caso, como por ejemplo, el ciudadano fulanito de tal falleció, fue asesinado en la calle Ayacucho del barrio San Vicente de la ciudad de Maracay, estado Aragua, de acuerdo al testigo que más adelante proporcionaré, entre otros que seguidamente fortalecerán la teoría. Eso es un hecho positivo, algo que acredite, que impacte directamente mi afirmación, mi argumento, y que el juez lo valore de forma inmediata. Un hecho negativo, por supuesto, tiene que ser todo lo contrario a lo que yo expongo. Y por supuesto va a ser todos aquellos elementos que van a acreditar la teoría del caso de las contrapartes, en este sentido del fiscal del Ministerio Público. ¿Y qué debo hacer yo en todo caso? Debo desvirtuar, debo desacreditar y convertirlos en hechos positivos, porque todo lo que señala el Ministerio Público inicialmente va a ser a favor del Estado venezolano. Recuerden que la naturaleza va a ser cumplir y hacer valer, desarrollar cualquiera de los actos conclusivos que se encuentren estipulados en el Código Orgánico Procesal Penal, como es la acusación, el sobreseimiento y el archivo fiscal, perdón. En este sentido, siempre va a buscar la acusación y va a velar por ella. Entonces, va a buscar acreditar su posición a los fines de que el juez de control pueda generar una sentencia más adelante siempre a su favor. Usted, como abogado defensor, tiene que desacreditar todos los argumentos presentes y expuestos por el fiscal del Ministerio Público. Otra forma por supuesto, es el hecho inamovible. ¿Qué son los hechos inamovibles? Son aquellos que acreditan hechos concretos que no inciden en su teoría del caso. Como por ejemplo, el ciudadano fulanito de tal fue asesinado en la avenida Ayacucho, reitero, en el barrio San Vicente de la ciudad de Maracay. ¿Dónde fue asesinado fulanito de tal? En la avenida Ayacucho del barrio San Vicente. Eso está estipulado, eso está ya acreditado, determinado y asentado en autos. Si está asentado en autos, entonces ya no hay que recordarlo constantemente. Recuerde que lo más importante aquí es acreditar su versión acerca de cómo se generó el hecho. Es el planteamiento con orden, con lógica. ¿Cómo elaboramos la teoría del caso? La elaboración de la teoría del caso exige típicamente, primeramente, revisar los elementos de las alegaciones de cada una de las partes. Ahora, ¿cuáles son estas alegaciones? A los cuales me estoy refiriendo básicamente a las diferentes actas procesales que se encuentran insertas en el expediente. Tengan ustedes presente que el mismo Código Orgánico Procesal Penal estipula un principio muy fundamental que debemos hacer uso constantemente, y me estoy refiriendo al principio de la igualdad de las partes.
Cuando lleguemos directamente al tribunal, exactamente a la audiencia de presentación, dispongamos de cierto tiempo para solicitarle al ciudadano juez de control que nos permita la lectura de la causa penal en el caso de que no estemos enterados completamente del fondo de la misma y la podamos apreciar a través de una lectura rápida, con un razonamiento lógico, coherente y por supuesto que genere como resultado un argumento completamente sólido a través del empleo de la teoría del caso. También determinar los hechos claves que han sido controvertidos y que en consecuencia están en disputa y los testigos y evidencia material de que nuestra contraparte se puede servir en apoyo de su versión de ello. Ojo con esto, ojo con ello. Finalmente, determinar la importancia de la evidencia de que dispondremos para apoyar nuestra propia versión, investigar todo lo posible en cuanto al incidente relativo y por supuesto la legalidad de las pruebas obtenidas. Ojo, muchísimo cuidado con esto, tenemos que estar muy pendientes con la conducta procesal que despliega nuestra contraparte, porque ella por supuesto también va a fundamentar nuestro trabajo. Recuerda que la estrategia penal, el desarrollo de la defensa penal se versa sobre la aplicación de habilidades y destrezas que cada uno de nosotros podamos poner a prueba o podamos poner de manifiesto durante el desarrollo de la audiencia especial de presentación del imputado. ¿Cuáles son los requisitos normativos para la teoría del caso? ¿Qué debe contener la teoría del caso aparte de lo que ya habíamos comentado con anterioridad? Primeramente tiene que ser breve, reitero, no puede ser una historia mexicana de 120 capítulos, trate de ser conciso, claro, puntual, tiene que ser clara y sumarial, eso no lo debe saber nadie más que usted, a oídos por supuesto de la contraparte y del juez de control. Muchísimo cuidado con eso y estar pendiente de no cometer este tipo de errores, de exponerlas a cada uno, que algunas veces también he sido testigo de que exponemos nuestras versiones, nuestros casos y las ventilamos públicamente y se ha perdido ese respeto. En cuanto al estilo procesal que debe poseer y que debe poner de manifiesto el abogado defensor cuando emplea y hace uso de la teoría del caso, es que debe tener sencillez, no debe ser un abogado arrogante, debe tener coherencia, debe tener credibilidad en sus alegatos, en sus argumentos, debe tener suficiencia jurídica, debe ser flexible ante ciertas posiciones, tanto del fiscal como del juez de control. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces el fiscal hace una mención positiva del propio imputado y nosotros, por la naturaleza que tenemos, por ser defensores privados, siempre vamos en contra de todo lo de ellos. Siempre es, por supuesto, desacreditar las versiones y los argumentos y alegaciones de parte del fiscal del Ministerio Público. Y no nos damos cuenta que el mismo fiscal está, de una u otra manera, ayudándonos en ese sentido. La teoría tiene que ser convincente y, por supuesto, tiene que haber muchísima persuasión de parte de cada uno de nosotros. Jóvenes, esto ha sido los temas que en torno a la teoría del caso hemos desarrollado en la clase de hoy, puesto que parece muy importante, es completamente relevante y necesario que la apliquemos constantemente dentro del desarrollo de nuestro ejercicio profesional penal, específicamente en la audiencia especial de presentación. Hemos definido la teoría del caso como el argumento, como la acusación, como la defensa penal, como la versión de los hechos que cada una de las partes presentes en el proceso penal emplana, tanto el fiscal del Ministerio Público como de la defensa privada. Hemos establecido la importancia de diseñar una correcta teoría del caso a los fines de generar los resultados que nosotros estamos esperando. En este sentido, la libertad plena o en cualquiera de los extremos señalados en el artículo 242, una medida cautelar sustitutiva. Jóvenes, se les quiere muchísimo, espero que esta clase les haya agradado. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.